Hello class, welcome back to another lesson. Today we are going to continue learning how to ask specific information. El día de hoy vamos a continuar cómo preguntar información un poquito más específica con el tema que vimos the last class, con el tema que vimos la clase pasada. If you remember, si ustedes se acuerdan, the last past videos, en los videos pasados aprendimos dos preguntas por video, ¿ok? The first one that we learned, la primera pregunta que habíamos aprendido era la pregunta de qué, que era what. Cuando queríamos preguntar qué, nos enfocábamos en una cosa o en un objeto, ¿ok? On the number two, the question number two that we saw was where, la pregunta where, que significaba dónde, nos enfocábamos en un lugar, queríamos preguntar, pues, cuál era el lugar, ¿ok? The question number three was why, la pregunta número tres era why, que significaba por qué. Y en la respuesta pues tenemos la explicación, ¿ok? And finalmente, the question number 4 era when, que significaba cuándo, ¿ok? Y cuándo, pues en sí debemos tener una fecha, una hora o algo así para que nos diera hablar, para que nos hiciera hablar acerca del tiempo, ¿ok? Entonces, going forward with this explanation, ya adelantando un poquito esta explicación, tenemos all this answer, tenemos toda esta respuesta. Con esta misma respuesta vamos a tener que formular, we have to make 4 questions, ¿ok? Vamos a tener que formular 4 preguntas con esta información que yo tengo aquí. ¿Y cómo va a hacer eso? If you remember, the structure is exactly the same. Si ustedes se acuerdan, la estructura de ambas preguntas, de todas las preguntas era exactamente lo mismo. Primero ponemos el what, o el where, o el why, o el when. Y luego ponemos el auxiliar que le correspondía, do or does, depende cuál era el sujeto. And then the subject, y el verbo lo dejamos siempre en forma normal. Y finalmente cerramos con el complement, ¿ok? Así es esa es nuestra structure to make the questions, para hacer nuestras preguntas. So, what do we have to do? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? First of all, we have to identify what are the words that we have on the answer. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos en la pregunta? Perdón, ¿cuáles son las cosas que tenemos en toda la respuesta de una oración? Ok, entonces, primero que nada, let's start checking what's the meaning of this answer. Vamos a checar con la respuesta de esta, ¿qué significa esta respuesta? Te está diciendo, they eat burgers in the cafeteria at 5:40 p.m. because they don't have class at that hour. ¿Y qué significa? Ellos comen hamburguesas en la cafetería a las 5:40 porque no tienen clases ahora, ¿ok? Ya tenemos ahí bastante información que nos puede ayudar a formular questions, ¿ok? First of all, hay que identificar qué cosa de la que aquí está subrayada se refiere en sí a la que vamos a necesitar para utilizar la pregunta o para poder formular la pregunta, ¿ok? They eat burgers. Burgers en este caso pues son un objeto o una cosa, ¿ok? Object or thing, ¿sí? Entonces aquí vamos a preguntar ¿qué comen en la cafetería? ¿Ok? Y la respuesta sería burgers, ¿ok? Vamos por pausas, ¿ok? Let's continue with the number 2. Tenemos in the cafeteria. In the cafeteria pues significa la cafetería y se refiere a un place, ¿ok? Number 3, at 5:40 p.m. a las 5:40, pues obviamente que está hablando de una hora, un día o un tiempo, se refiere al tiempo. Entonces aquí le tenemos time. And finalmente tenemos because they don't have class at that hour, porque no tienen clase a esa hora. Entonces ahí ya te está dando the explanation, te está dando toda la explicación, el because, bla bla bla, ¿ok? Entonces, what do we have to do? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? First of all, we have to make the question of what. Primero hay que hacer la pregunta de what. ¿Y cómo vamos a tener que hacerla? Pues simplemente following the structure, siguiendo la estructura que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? In this case, I want to ask, yo quiero preguntar qué comen en la cafetería, ¿ok? No vamos a hacer la pregunta tan larga para no confundirlos. Entonces, simplemente, ¿qué comen en la cafetería? The question will be, déjenme agarrar otro marcador, grab another marker, so here it is. The question will be, what? Yes, that's the first one that we have to do. In this case, we have to use do. Tenemos que utilizar do porque pues ya saben que es they. What do, subject, they, verb, eat. Yes, we can leave it like that if we want, lo podemos dejar así, pero hay que agregar un poquito más de complemento. Entonces, no voy a poner
la respuesta en la pregunta. No tendría sentido si te preguntas, ¿qué comes hamburguesas? Pues no, simplemente hay que eliminar el objeto, lo que queremos preguntar. Entonces, what do they eat in the cafeteria? What do they eat in the cafeteria? Y nuestra answer va a ser acá a este lado. Nuestra respuesta sería burgers. And over here, what are we asking? ¿Qué estamos preguntando? What do they eat in the cafeteria? ¿Qué comen en la cafetería? Burgers, hamburguesas, ¿ok? Question number 2. Queremos preguntar ¿dónde comen hamburguesas? Entonces, ya no voy a poder utilizar la pregunta what. I have to use where. ¿Dónde? Entonces, where do they eat burgers? Aquí se puede agregar eso. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a las hamburguesas. Quiero saber dónde. Y entonces pues voy a tener que omitir the place. Tengo que omitir el lugar. Y aquí estamos preguntando, where do they eat burgers? ¿Dónde comen hamburguesas? Answer, in the cafeteria. La respuesta, in the cafeteria. Okay, that's gonna be the second question. Question number 3. Queremos preguntar ¿por qué? Yes, so in this case, ¿por qué comen hamburguesas en la cafetería a las 5:40? Sí, ya para que nos den explicación. Entonces, ¿cómo sería eso? We use the question why. Why do they eat burgers in the cafeteria? Why do they eat burgers in the cafeteria? ¿Por qué comen hamburguesas en la cafetería? Answer. Because they don't have class at that hour. Yes, porque no tienen clase a esa hora. Okay? Ya tenemos question number 1, question number 2, question number 3, and finally we have the last question. Finalmente tenemos the last question que queremos preguntar ¿cuándo o a qué hora? Que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Acuérdense, en la pregunta, we cannot use the specific thing. No podemos utilizar la cosa específica que nos hace referir a la pregunta, ¿ok? Tenemos que eliminar eso en la pregunta. Entonces, cuando quiero utilizar el when, o cuando quiero utilizar el why o where, what, hay que eliminar esta answer en la pregunta, ¿ok? Porque no va a tener sentido que me la pongan en la pregunta, ¿ok? So be very careful, sean muy cuidadosos en eso. Finally, la última que quiero preguntar, ¿cuándo comen hamburguesas en la cafetería? Simplemente I use when. Here it is. When do they eat burgers in the cafeteria? When do they eat burgers in the cafeteria? ¿Cuándo comen hamburguesas en la cafetería? Y la respuesta, the answer will be at 5:40. Answer at 5:40 p.m. a las 5:40 p.m. Okay? So, in this case, en este caso, what do we have to do? Sorry, ¿qué es lo que tenemos que hacer? I'm gonna send you, les voy a enviar 4 answers like this ones, 4 respuestas un poquito más largas que contengan un objeto, que contengan un place, a time, and because, que contengan tiempo y la explicación. ¿Para qué? So we can ask specific information about the sentence, para poder preguntar información un poquito más específica acerca pues de toda la oración que tenemos, tal y como lo estamos haciendo de este lado, okay? So that's gonna be everything for today, and I'll see you guys later. Bye.